cuando Dios sopla vida. Podemos confiar en que Dios puede restaurar lo que está seco y muerto y a depender del poder del Espíritu Santo para vivir plenamente en su propósito. Ezequiel nació en una familia de sacerdotes en Jerusalén y se formó para seguir esta tradición, o sea, que era de la tribu de Leví. Sin embargo, su vida cambió drásticamente cuando fue deportado a Babilonia, en el año aproximado 597 a.C., y fue deportado junto con el rey Joaquín de Judá. Ezequiel en este momento tenía 30 años, era la edad en que un sacerdote debía iniciar el servicio en el templo. Pero estaba en el exilio, a orillas del río Quebar. Dice en el primer capítulo que 5 años después de su deportación, Dios interrumpió sus planes y lo llamó como profeta. Su sacerdocio quedó truncado, pero en medio del cautiverio comenzó a florecer su ministerio profético. Podemos decir que Ezequiel es uno de los profetas del exilio babilónico, activo entre los años 597 a 570 a.C. Su libro relata visiones y mensajes que recibió durante este tiempo en el exilio, ofreciendo una perspectiva única sobre las tribulaciones del pueblo de Israel fuera de su tierra natal. Sabéis que exactamente, se cree que en el 586 a.C. Jerusalén y el templo fueron destruidos. Entonces, ¿qué podemos decir el valle de hoy? ¿Alguna vez has sentido que ya no queda vida espiritual? ¿Que estamos en un tiempo seco, frío, sin pasión de Dios? Muchos creyentes viven hoy con apatía, desánimo, rutina espiritual. Hay iglesias llenas de estructura, pero vacías de vida. Hay ministerios exhaustos, cansados, jóvenes desconectados, familias desanimadas. La cultura y las distracciones de este mundo han secado la pasión por lo eterno. Vivimos tiempos donde pareciera que el pueblo de Dios está como en un valle de huesos secos. Pero bueno, no podemos, como nos referimos al valle de entonces, sabéis que Ezequiel fue llevado por el Espíritu al medio de un valle lleno de huesos secos. En este momento Israel estaba exiliado, derrotado, humillado, sin esperanza. Habían perdido su tierra, su templo, su identidad y pensaban que Dios los había olvidado. Era un tiempo de aparente muerte espiritual y nacional de Israel. Pero Dios no había terminado. Lo que Dios le mostró a Ezequiel en aquella visión del valle de huesos secos, fue una visión, pero tiene una gran lección, también puede hacerlo hoy en tu vida. El mismo Espíritu que sopló vida en esta visión quiere soplar sobre ti, sobre tu familia y sobre la Iglesia. Cuando Dios sopla, la muerte, lo que está apagado, obedece y la vida irrumpe con poder. Lo que para Israel era una esperanza en medio del exilio, hoy es también un mensaje para nosotros, el mismo que Dios prometió vida a su pueblo
porque es un mensaje que transmite que pueden recuperar vida, es el que quiere levantar lo que en ti parece muerto. A veces pensamos que, bueno, las cosas como están, parece que no va a funcionar. Lo que para el hombre está terminado, para Dios apenas comienza. Y vamos al valle de los huesos secos. Volveré a leer los versículos 1 y 2, iremos pasando así. La mano del Señor vino sobre mí y me llevó en el espíritu del Señor y me puso en medio de un valle que estaba lleno de huesos. Me hizo pasar cerca de ellos a su alrededor y vi que eran muchísimos. Cubrían la superficie de la llanura y estaban completamente secos. La realidad espiritual de Israel es que estaba destruido, como he dicho, sin esperanza y sin vida. Y para nosotros hoy, ¿qué representa este valle? Pues iglesias sin visión, corazones endurecidos, matrimonios rotos, juventud sin propósito. Pero a veces Dios permite que vayamos al valle para no morir, sino para mostrar su poder. En la Biblia tenemos varios pasajes que ilustran que Dios a veces permite la dificultad, y esto lo sabéis, para revelar su necesidad de su intervención. Tenemos el caso de Israel frente al Mar Rojo. En Éxodo 14, 1, 4, este momento de Israel fue decisivo. Israel estaba atrapado entre el mar, os podéis imaginar, y por detrás el ejército de Faraón. En este pasaje vemos la intervención de Dios, abriendo camino donde no lo había. O sea, Israel no veía el camino. La historia bíblica del Mar Rojo nos enseña que aunque no hay salida, Dios siempre tiene la última palabra. Por esto es soberano. Dios lleva a cabo sus propósitos. Moisés dijo al pueblo: no temáis, estad firmes y ved la salvación que el Señor os dará hoy. Que el Señor peleará por vosotros, así que esperad tranquilos. Y lo que Dios había dicho previamente a Moisés, le dijo: me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy el Señor. Tenemos otro caso de la resurrección de Lázaro. Juan 11, versículo 4. La escena en Betania parecía definitiva. Lázaro ya llevaba 4 días en la tumba. Este relato nos muestra un acto divino, otro. Jesús no solo resucita a un amigo, que era su amigo, sino que revela que Él es la resurrección y la vida. La experiencia de Marta y María, en este caso, nos recuerda que incluso en medio de la pérdida, porque representó una pérdida para las 2 hermanas, la gloria de Dios puede manifestarse. Jesús dijo: esta enfermedad no es de muerte, sino que tiene como finalidad manifestar la gloria de Dios. Por medio de ella resplandecerá la gloria del Hijo de Dios. Los milagros de Jesús nunca son un fin en sí mismo. Siempre apuntan a revelar quién es Él, el Hijo de Dios glorificado. Tenemos un tercer caso: la fuerza de pocos en las manos de Dios. En Jueces 7, versículos 2 al 7, dice que Dios redujo el ejército de Gedeón de 32.000 en 2 fases, 22.000 y luego 10.000, a solo 300. ¿Por qué?
para que Israel no se atribuyera la victoria. El mensaje es claro. La batalla no se gana con números, sino con Dios. Con 300 en las manos de Dios se logró lo que 32.000 nunca hubieran podido. El Señor le dijo a Gedeón: hay mucha gente contigo para que yo entregue a los madianitas en tus manos. Pues Israel puede jactarse contra mí y decir: mi mano me ha salvado. Dios no necesita multitudes, solo necesita corazones dispuestos. Con pocos, en las manos de Dios, se logra lo imposible, porque es Dios el que interviene. Y también tenemos el caso de Pablo. Poder en la debilidad. 2 Corintios 12:9. Pablo oró muchas veces para que Dios quitara su aguijón, pero la respuesta divina fue distinta. A veces las oraciones no son contestadas porque Dios tiene otros planes. El aguijón permaneció, pero aquí dice, pero la gracia fue más grande. La debilidad de Pablo se convirtió en un escaparate donde brilló el poder de Dios. Lo que Pablo pudo manifestarse era Dios que estaba obrando en él, actuando en él. ¿Sabéis que Pablo dijo: bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad? Esto es en la versión de Reina Valera del 60, porque las otras lecturas es de la Reina Valera 2020. Pero me gusta esta: bástate mi gracia. El aguijón permanece, pero la gracia sobreabunda. Nuestra debilidad es el escenario donde se luce el poder de Dios. Y vamos a otro versículo, que es el 3, que es la pregunta divina y la respuesta humana. Y me dijo: hijo de hombre, ¿vivirán estos huesos? Y yo le respondí: Señor, tú lo sabes. La vivencia humana, Ezequiel contempla un valle, como he dicho, lleno de huesos secos, una imagen totalmente de muerte y desesperanza. Humanamente, si nosotros estuviéramos ahí o tuviéramos esta visión, veríamos que es imposible, no hay salida, no hay posibilidades de vida. Pero está la acción de Dios. Dios le hace esta pregunta desafiante: ¿vivirán estos huesos? Y cuando el profeta reconoce sus límites, Dios le muestra que su palabra y su espíritu pueden devolver vida donde ya no hay esperanza. Ahí donde tú ves huesos secos, Dios ve un ejército en pie, porque Dios ve mucho más allá. El caso de Abraham y el sacrificio de Isaac, como se relata en Génesis 22, 1 y 2, que dice: Dios probó a Abraham, no lo leeré todo: toma ahora a Isaac, tu único hijo, y al que tanto amas, ofrécelo allí en holocausto. Como humano, Abraham recibe una orden incomprensible, después de que hacía 25 años que le había dado la promesa, que en ti serán benditas todas las naciones y que será una multitud incontable como la arena del mar. Entregar en sacrificio a su hijo Isaac para Abraham, el hijo de la promesa, aquel por el cual Dios le había dado la esperanza. O sea que Abraham tenía la esperanza, ya tenía a su hijo, pero ahora le pide que lo ofrezca en sacrificio. ¿Cuál es la acción de Dios? En esta prueba es extrema, considero que es extrema. Abraham cree que Dios cumplirá su promesa. Esto es lo bueno de la fe. O sea, Abraham, ante todo, sabía que Dios cumpliría su promesa, aun si Isaac muere. Y al final provee entre las ramas ahí
un cordero en lugar de su hijo. O sea que la fe prueba cuando no entiendes, pero sigues confiando. La prueba de la fe es esto. Yo no entiendo, pero das el paso de confianza. Otro caso tenemos Pedro caminando sobre el agua. Esto es muy conocido. Mencionaremos el relato de Mateo 14, 28 al 31. Pero solamente lo que dijo Pedro al Señor. Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y la respuesta de Jesús, ¿qué fue? Ven. Como humano, Pedro ve a Jesús en medio de la tormenta y se atreve a dar un paso fuera de la barca, o sea, se sale de la barca, desafiando toda lógica, porque esto nadie lo haría, porque si sabe que si se sale de la barca, se hunde en el agua. ¿Y por qué estás sostenido en este momento? Por la palabra del Señor, ven. La acción es cuando los ojos de Pedro se desvían. Sabéis que empezó a mirar alrededor y comienza a hundirse. Entonces ahí está todavía el poder de Dios. Jesús lo toma de la mano y lo levanta, mostrando que su poder sostiene incluso en medio de la duda. Porque fue un momento de duda. La fe comienza con un paso fuera de la barca, pero se sostiene con la mano de Jesús. La fe no responde con explicaciones, responde con confianza. Dios siempre pregunta para activar tu fe, no para confirmar tus dudas. Cuando la lógica calla, la fe responde, como dijo Ezequiel, tú lo sabes, Señor. Y ahora daremos otro salto en los versículos 4 al 8, que es la palabra que restaura. Lo volveremos a leer. Me dijo entonces, profetiza sobre estos huesos secos, oíd la palabra del Señor. Así ha dicho el Señor a estos huesos: yo hago entrar espíritu en vosotros y viviréis, y sabréis que yo soy el Señor. Profeticé, pues, como me fue mandado, y mientras yo profetizaba, se oyó un estruendo, hubo un temblor, y los huesos se juntaron, cada hueso con su hueso. Yo miré, y había tendones sobre ellos, y subió la carne, y quedó cubierto por la piel, pero no tenían espíritu. La restauración comienza siempre por la palabra. Lo que la palabra toca comienza a levantarse. Los huesos secos no escuchan opiniones, escuchan la voz del Señor. Y el proceso de restauración es que, como dice, primero hubo un ruido, luego un temblor, después forma. Dios siempre trabaja en proceso. Pero bueno, Dios puede trabajar de la manera que quiera. O sea, puede ser al instante, a un momento, y puede ser en proceso. Ahí está la sabiduría de Dios. Dios no restaura a medias. Empieza con huesos dispersos y termina con un ejército. Lo que parecía polvo, sin destino, Dios lo reorganiza con su palabra. Pero la limitación es sin el Espíritu. Había tendones, carne y piel, pero aún no había vida. Sin el Espíritu hay estructura, pero no hay aliento. Podemos tener forma de vida, pero sin el soplo de Dios no hay verdadero poder. La palabra
junta los huesos, pero el Espíritu los hace vivir. Podemos armar estructuras, pero solo el Espíritu sopla vida. Y donde la palabra entra, la restauración comienza. Voy a poner una ilustración. Imaginaos un carpintero que recibe una silla vieja, rota, en varias piezas. Comienza el carpintero a juntar cada parte, coloca los clavos, la arma de nuevo y a simple vista parece restaurada. Pero cuando alguien se sienta, la silla, ¿qué hace? ¡Pum! Se derrumba. Tenía forma, pero no tenía firmeza. Así pasa con nuestra vida, incluso con la Iglesia. Podemos tener estructura, programas, actividades, apariencias de orden. Yo no digo que esté mal, pero si no está el Espíritu de Dios soplando vida, todo se derrumba tarde o temprano. Como he dicho, la palabra arma las piezas, pero el Espíritu da la verdadera vida. Vamos al cuarto punto, que damos otro salto de los versículos 9 y 10, el soplo del Espíritu. Me dijo, profetiza al Espíritu, profetiza, Hijo del Hombre, y di al Espíritu que así ha dicho el Señor. Espíritu, ven de los cuatro vientos y sopla sobre estos muertos y vivirán. Profeticé como me había mandado y entró el Espíritu en ellos y cobraron vida y se pusieron en pie. Era un ejército enorme, inmenso. Sin el Espíritu hay cuerpos formados como la silla, pero sin firmeza. En este caso, sin vida. Lo que estaba muerto se levanta cuando el Espíritu sopla. Y esto de soplar el Espíritu tenemos varios casos. Jesús mismo, una vez resucitado, sopla sobre los discípulos. Juan 20, 21, 22. Cuando les dice, paz a vosotros. Como me envió el Padre, así también yo os envío. Después sopló y les dijo, recibid el Espíritu Santo. En este momento no fue el día realmente del Espíritu Santo, fue el día de Pentecostés, pero ya el Señor lo daba por hecho. El soplo de Jesús no fue aire, fue espíritu y misión. Donde Cristo sopla, el miedo se convierte en envío, nos puede convencer y nos envía el Señor en sus planes. El Espíritu no solo está para consolar, también comisiona. Y ya que os he dicho, el día de Pentecostés, que se menciona en Hechos 2, 1 y 2, que dice, de repente vino del cielo un estruendo como el de un viento recio que soplaba. Esto también es la versión del 60. Me gusta también la expresión. El viento de Pentecostés sigue soplando en la Iglesia hoy. Este viento recio no destruye, da poder y vida. El Espíritu vino como viento para mover, ¿qué? Lo inmóvil. El Señor tiene poder para hacernos mover. Hay también una expresión de Job que considero una renovación y vida espiritual. Job 33, 4, dijo Job, el Espíritu de Dios me hizo y el soplo del Omnipotente me dio vida. O sea que el soplo de Dios me hizo y sigue renovándome cada día. O sea que la vida no se explica solo en biología, sino por el soplo del Omnipotente. Donde el Espíritu sopla, la muerte se convierte
como ya he dicho, es misión. Puede levantar. Sin el Espíritu hay estructura. Con Espíritu hay poder. La Iglesia no necesita más métodos. El Señor ya nos ha enseñado y nos ha dejado suficientemente en la palabra. No hay que buscar nuevos métodos. Lo que necesitamos es más del soplo del Espíritu. Nos vamos en el penúltimo punto, que es el propósito de la resurrección. Los versículos 11 y 14 los volveré a leer. Luego me dijo: Hijo de hombre, todos estos huesos son la casa de Israel. Ellos dicen: nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Estamos totalmente destruidos. Por tanto, profetiza que así ha dicho el Señor: yo abro vuestros sepulcros, pueblo mío, os haré subir de vuestras sepulturas y os traeré a la tierra de Israel. Y sabréis que yo soy el Señor, que cuando abra vuestros sepulcros y os saque de vuestras sepulturas, pueblo mío. Pondré mi espíritu en vosotros y viviréis, y os estableceré en vuestra tierra, y sabréis que yo, el Señor, lo he dicho y lo habré hecho, dice el Señor. Nuestros huesos se secaron y pereció nuestra esperanza. Pero la resurrección responde al clamor humano de desesperanza. Los propósitos de la resurrección, uno es confirmar quién es Jesús. Pablo lo dice en Romanos 1:4, que dice pero que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por su resurrección de los muertos. O sea que la resurrección prueba su autoridad y señoría. También está el propósito de dar vida eterna a los que creen. Esto es muy conocido, el texto en Juan 11, 25, 26, que dice: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. ¿Crees esto? O sea que asegura salvación y vida sin fin. También está garantizar nuestra justificación. Esto Pablo lo hace mención en su capítulo 4, versículo 25, que dice que el cual fue entregado por nuestros delitos y resucitó para nuestra justificación. O sea que la obra de la cruz es completa. Es aceptarla y vivirla por la nueva vida del Espíritu que el Señor nos provee. Otro de los propósitos de la resurrección es dar victoria sobre el pecado y la muerte. Esto Pablo lo comenta en 1 Corintios 15, versículos 54-57, que dice: cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: la muerte ha sido destruida por la victoria. Pero gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. O sea que ya no reina el pecado. No tiene la última palabra la tumba. Aunque los dejamos ahí, los cuerpos, pero no es la última palabra. Todavía Dios no ha terminado. Todavía tiene que empezar. También está dar esperanza futura. Pues también en su carta 1 Tesalonicenses 4:14, que dice: porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios llevará consigo a los que murieron en Jesús. La resurrección de Cristo garantiza la nuestra. Y ahora, mientras tanto, si esperamos esto, la resurrección venidera, ¿y ahora qué? ¿Qué hacemos? ¿No? Es que también el poder de la resurrección y el propósito de la resurrección también es para el tiempo presente. Está en vivir una vida nueva.
Pablo en Romanos 6:4 dice, para que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también vosotros vivamos una vida nueva. O sea que la resurrección no es solo futura, porque si esperamos, bueno, cuando llegue un momento ya llegará, mientras tanto no, porque ahora ya podemos vivir el poder de la resurrección, porque es vida transformada hoy. Esto es lo que hace el poder de la resurrección. Si Cristo no hubiera resucitado, este poder no lo tendríamos, porque ahí está la obra completa de Cristo. También está el poder de resurrección en nosotros. Efesios 1, 19, 20. Digo, perdonad por los textos, pero son textos que de alguna manera tienen una relación en lo que el libro de Ezequiel 37 nos habla cuando el Señor hace levantar aquellos huesos y les da vida, ¿no? Y dice Pablo, ¿y cuál es la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la acción de su fuerza poderosa? Esta fuerza operó en Cristo resucitándolo de los muertos y se sentó a su derecha en los cielos. El creyente vive en poder, no en derrota. Esto nos tiene que quedar claro. Vivimos en poder, no en derrota. Hemos vencido. También otro de los propósitos es conocer el poder de su resurrección. Filipenses 3:10 dice, y así conocerlo a Él y el poder de su resurrección. O sea que no es teoría, es experiencia diaria. El Espíritu vivifica ahora. En Romanos 8:11 dice, y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús habita en vosotros, el que levantó a Cristo de los muertos también dará vida a vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que habita en vosotros. O sea que aún en medio de la debilidad, que pasamos cosas, nos dan golpes, el Espíritu nos levanta y nos renueva. El resumen teológico y práctico es que el valle de los huesos apunta a Israel, esto es evidente, clarísimo, pero hay también a la resurrección futura. Pero también es una imagen espiritual de lo que Dios hace en nosotros hoy. No quedó cerrado en el capítulo 37 de Ezequiel, no quedó cerrado la visión que tuvo Ezequiel sobre aquel valle, sino que a nosotros nos da un mensaje. Porque pasamos de muerte a vida cuando uno entrega su vida al Señor. Su Espíritu nos vivifica y santifica. No somos nosotros los que hacemos las buenas obras. Es el Señor el que nos da vida y cuando nos da vida nos santifica. Y el mismo poder que levantó a Cristo opera en nosotros. Ya está actuando. Desde que Cristo nos dejó y ascendió a los cielos, el poder de la resurrección está operando en nosotros y en todos los creyentes a través de todas las edades. O sea que la tumba vacía, nosotros, si la miramos, la tumba vacía, no solo es un evento histórico, es una fuerza viva en nosotros. El poder que levantó a Jesús no se quedó en el sepulcro. Esta es la imagen que nos da la realidad. Está actuando en ti. Continúa. No quedó aislado en la historia hace 2000 años. Es que hasta ahora es una vivencia total. O sea que la resurrección no es solo espera futura. No solamente hemos de mirar lo que vendrá. Bueno, el Señor un día nos llamará y iremos y estaremos en su presencia. No, es que es ahora que podemos vivir este poder presente. O sea que Dios no solo nos levanta del polvo, porque podemos en un momento determinado estar desanimados, como el polvo, y nos levanta para vivir en propósito. Y el último punto
una visión profética del reino venidero. Esto no es un texto que he leído, pero está en Ezequiel 37, que dice: mi siervo David será rey sobre ellos y todos ellos tendrán un solo pastor, andarán en mis preceptos y guardarán mis estatutos y los pondrán por obra. Este siervo David es una figura mesiánica, es evidente, claro, que apunta directamente ¿a quién? A Jesús, el Rey eterno y el buen pastor. Pero no se cumplió en la historia pasada de Israel. Mira hacia la restauración futura y definitiva. Un solo pueblo, bajo un solo rey, en un solo reino. El versículo 16 de este mismo capítulo dice: para Judá y para sus compañeros, los hijos de Israel, la casa entera de Israel. O sea que anuncia, y esto vendrá, la reunión de Judá e Israel, las 12 tribus. Lo que aún no se ha cumplido, se cumplirá en el reino venidero. O sea que el plan de Dios nunca queda inconcluso. Lo que se ha dicho en su palabra se cumplirá, y a su tiempo. La aplicación final es que la visión de Ezequiel no solo fue una palabra de esperanza para Israel, sino que se proyecta hacia el reino de Dios en Cristo. La Iglesia, nosotros, compartimos esta misma esperanza. Un solo pueblo, bajo un solo Rey, Jesús, bendito Rey, en cielos nuevos y tierra nueva. En Apocalipsis 21 dice que entonces vi un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían desaparecido. La resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección futura. Lo que Dios comenzó en el valle de los huesos secos se completará en la plenitud de su reino. Lo que parece muerto en tus manos, Dios lo puede resucitar en su tiempo. Lo puede hacer nuevo. No hay nada viejo, siempre es nuevo. El mismo Espíritu que resucitó a Jesús vive en ti. Y si Él venció la muerte, tú también vivirás. Si hoy te sientes como hueso seco, el Dios de los imposibles puede soplar vida en ti. Pídele que te renueve, que te haga sentir su presencia y poder, porque lo necesitamos. El mismo Espíritu que en la visión de Ezequiel hizo levantarse a un valle de huesos secos es el mismo Espíritu que resucitó a Cristo de los muertos y es el que hoy da vida a tu corazón y garantía tu resurrección en el reino venidero. Ya vamos a despedirnos y vamos a dar una pequeña oración para que el Señor nos bendiga. Señor, así como hemos visto que Ezequiel, con la visión que tú le diste, el Espíritu, Señor, es el que pudo completar y dar vida a aquellos seres levantados. Nosotros te pedimos, Señor, que si en algún momento nos podemos sentir apagados, cansados de la rutina, pensemos que tú, Señor, nos puedes renovar por tu Espíritu Santo, porque ahí está, desde el día que descendió, y sigue en la Iglesia. Y sigue, Señor, con tu palabra, porque completa el destino de tu palabra. Porque la palabra, Señor, arma las estructuras, pero el Espíritu lo completa y da vida. Es el que restaura, sana y limpia el corazón. Señor, que nos ayudes a nosotros, a la Iglesia, a nuestras familias. Señor, que estés en medio de nosotros. Te lo pedimos y te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.